Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio donde hablar sobre crianza consciente. Soy Mary y te invito a que te quedes a escuchar. Hoy quiero contarte un temazo y es la diferencia que hay entre las normas y los límites dentro de lo que es la crianza, porque aunque parezca lo mismo, no lo son. Hay ciertas diferencias entre estos dos conceptos y a veces las mezclamos y pensamos que es lo mismo, y entre todo este batiburrillo realmente no sabemos para qué es una norma y para qué es un límite. Pensamos que o todos son normas o todos son límites o son sinónimos. Voy a comenzar con los límites, que es quizás el concepto del que más se habla en redes sociales, más has podido escuchar, e incluso si ya eres seguidor de aquí del canal, seguramente me hayas escuchado más hablar de límites que de normas. Los límites principalmente se utilizan para salvaguardar la integridad tanto de tu hijo como del entorno, y cuando hablamos del entorno también hablamos del resto de personas y de seres vivos. Y cuando hablamos de salvaguardar la integridad de una persona o del entorno, evidentemente siempre que aparezca esta situación, pues va a tener que estar el límite. Por lo tanto, los límites son inamovibles. Es decir, los límites tienen que ser fijos y estables, y por lo tanto tienen que ser conscientes también. ¿Y qué quiero decir con conscientes? Tienen que ser límites que nosotros vayamos a llevar hasta el final, es decir, que los vayamos a hacer cumplir sí o sí. Y son conscientes porque ya los hemos pensado, sabemos realmente que cuando estamos marcando un límite debe ser así. O sea, no hay una negociación de los límites. Esto es así por respeto, por seguridad, por la integridad de tu hijo. Para marcar un límite no debe haber ningún tipo de fisura, porque si la hay, o tenemos que darle una vuelta y meditarla bien, o realmente no estamos marcando el límite adecuado a la madurez del niño al que le estamos dirigiendo ese límite. Y es que para saber si a lo que nos enfrentamos hay que marcar un límite, nos podemos hacer la siguiente pregunta, y es: ¿esto atenta contra la seguridad o integridad de mi hijo, de el espacio que compartimos o de otras personas que hay a nuestro alrededor? Y si la respuesta es sí, el límite es claro y hay que marcarlo. Los límites normalmente van a ir surgiendo día a día, es decir, posiblemente lo que era un límite para tu hijo con 2 años, quizás ya con 9 o 10 no lo sea. Y sí, los límites se pueden ir modificando y adaptando según la edad de nuestro hijo. Y los límites no tienen por qué ser siempre verbales, también pueden ser físicos, no solo porque los estás accionando con tu cuerpo, es decir, te estás poniendo en medio de una situación peligrosa y de él, o estás parando con tu cuerpo una situación que puede ser compleja, aunque luego le expliques el por qué has intervenido en esa situación, o también con métodos físicos. Por ejemplo, hay muchas familias que viven en casas que tienen escaleras, y cuando el niño o la niña, sus hijos, no están preparados todavía para subir o bajar escaleras de forma autónoma, ponen barreras físicas para que no pasen hacia la escalera. Esto sería un límite físico. Pero ese límite físico, cuando ya nuestro hijo o nuestra hija esté preparado para moverse con naturalidad por la escalera, pues le podemos retirar ese límite físico y dejarle pasar con total normalidad. Y es que a veces tampoco adaptamos los límites bien a los niños. Con esto quiero decir que a veces tratamos de hacerles entender ciertos límites en nuestro día a día para los que todavía no están preparados. Imagina que tienes un niño de unos 2-3 años aproximadamente y que ya llega al mueble donde está los productos de limpieza, pero a tu hijo todavía tan pequeño no entiende que si le dices que no puede llegar, a coger los productos de limpieza porque son peligrosos, porque no puede manipularlos, porque quizás si lo decimos hablando y comunicándonos con él, pues todavía no lo va a entender. Por lo tanto, se lo podemos explicar, pero siempre teniendo en cuenta que o vas a estar siempre acompañándole por esa zona, o vas a tener que poner algún tipo de seguro a ese mueble para que tu hijo no acceda, porque muchas veces los límites hay que repetirlos con bastante frecuencia para que nuestro hijo lo integre, y hay ciertos momentos que no está preparado para recibir cierta información porque no la terminan de comprender, o justamente necesitan mucha repetición hasta que lo integran. Por lo tanto, al correr un riesgo con él o con ella que no podemos arriesgarnos a asumir, pues mejor poner un límite físico.
físico. Al igual que si hace algo que no puede hacer y nosotros tenemos que hacer cumplir un límite, si se pone en riesgo, pues por ejemplo se sube a algún sitio alto que corre riesgo de caerse y hacerse daño, ahí tenemos que ser nosotros los que cojamos a nuestro hijo y lo bajemos de ese lugar para que no se haga daño, y tenemos que hacer de barrera física con nuestro propio cuerpo, y con nuestro propio cuerpo hacemos cumplir ese límite. Es decir, mientras tu hijo está en riesgo, a veces no podemos comunicarnos y marcar el límite de forma verbal únicamente, también lo tenemos que hacer físicamente. Ahora bien, las normas no dependen de la seguridad o la integridad de nuestro hijo, sino que son aquellos aspectos que en un entorno usamos para poder convivir adecuadamente en ese mismo entorno diferentes personas. Y las normas no solo las vamos a tener en casa, también las vamos a tener en el colegio, también las vamos a tener en la calle a nivel social, con las personas con las que compartimos o de las personas que nos rodeamos. Te voy a poner un ejemplo de norma. En una casa, una norma puede ser no comer en el sofá, porque el sofá se puede manchar, se puede llenar de migas y luego es incómodo para el resto de las personas estar en un sofá sucio. O si se limpia, pues quizás si compartimos el mismo espacio, pues nos puede molestar esto. Entonces hay familias que consideran que esto es una norma de su casa, de su familia, y hay otras familias que esto para ellos no es ninguna norma y pueden comer con total libertad en el sofá sin problema. Incluso para otras familias esto puede ser una norma de forma habitual, pero en un momento puntual, porque en familia vamos a ver en el sofá una película, pues podemos saltarnos o ser más flexibles con esa norma y poder comer en el sofá porque estamos todos juntos haciendo una actividad en familia. Entonces, ¿qué vamos a entender por norma teniendo estos ejemplos? Pues que las normas van a ser de cada casa, es decir, cada casa y cada familia va a tener sus normas y son muy diversas y muy diferentes. Lo que para una familia puede ser una norma, para otras no. En cambio, los límites sí que puede haber algún tipo de diferencia, pero en general las familias no van a discutir mucho en lo que es seguro o no es seguro para nuestro hijo. Es verdad que puede haber a lo mejor padres o madres que dejen saltar a su hijo de una altura X y para otros padres eso suponga un riesgo y un miedo absoluto a que nuestro hijo salte de ahí, pero en líneas generales las familias no dejarían a su hijo correr con un cuchillo por la casa en la mano o con unas tijeras, tampoco dejarían que tocaran productos de limpieza. Hoy en día, quizás a lo mejor hace muchos años sí, pero hoy en día no dejaríamos que nuestro hijo compartiera espacio donde haya personas adultas fumando quizás. Entonces, en los límites de forma general vamos a coincidir más a la hora de establecerlos entre las diferentes familias, porque vamos a tener más o menos los mismos pensamientos. También me imagino que esto dependerá mucho de la cultura, ¿no?, en la que nos criemos, pero las normas tienen otra forma completamente distinta y va a ser más personal de cada familia. La principal diferencia de las normas con respecto a los límites es que las normas se pueden cambiar, se pueden negociar, se pueden flexibilizar un poquito más. Como decía antes en el ejemplo, hay familias que para nada pueden comer en el sofá, hay otras familias que con total libertad puedes comer en el sofá y hay otras familias que son flexibles con esta norma y dependiendo del momento en el que estemos podemos comer en el sofá o en ese momento no se puede. Normalmente intentamos que las normas se establezcan con todos los miembros de la familia de acuerdo en ellas. Sí es cierto que evidentemente hay normas que van a ser rutinarias a lo largo de la vida del niño y que las han establecido sus padres desde que era un bebé y no ha tomado decisión sobre esta norma, pero simplemente forma parte de la rutina. No es tanto una norma, sino que ya puede empezar a ser simplemente una rutina, un hábito, y ya nuestro hijo o nuestra hija está acostumbrado a esto. Por lo tanto, quizás tú lo veas como una norma, pero tu hijo no lo vea de esa manera porque ya lo tiene muy integrado. Y hablando de la flexibilidad con el tema de las normas, también hay que tener en cuenta que esta flexibilidad es aplicable no solo a la norma en sí, sino a la evolución y a la madurez de nuestros hijos, porque no es lo mismo ponerle una norma a un niño de 2 años que a ese mismo niño
cuando crezca y a lo mejor tenga 6, 7, 8, quizás hay normas que se establecen para unas edades que luego ya no tiene sentido tener esa misma norma para edades más avanzadas. Por ejemplo, utilizar pues una cámara, que es lo que tengo ahora delante y se me acaba de ocurrir. Para un niño muy pequeño, quizás utilizar una cámara que es cara o que tiene una función más compleja, pues una norma sería quizás no tocar eso, o sea, ese objeto, ¿no? De la cámara en concreto. No se puede tocar la cámara de papá porque papá es fotógrafo y su cámara la necesita para trabajar. No es un límite porque no va a atentar contra la seguridad de nadie. Otra cosa es que nuestro hijo sí que vaya a coger la cámara y a destrozarla. Evidentemente esto sí será un límite porque estás atentando contra el espacio o los objetos de nuestro entorno, ¿no? Pero en el caso de que simplemente la vaya a utilizar y no lo veamos todavía maduro y capacitado para utilizar una cámara profesional, pues decidimos que esto es una norma hasta que ese niño esté preparado para utilizarla. Por lo tanto, llegará una edad en la que sí que lo veas capacitado para utilizar la cámara, para aprender a usarla y demás, y ya esta norma se extinga y ya no sea necesario ni recordarla, ni hacer hincapié en ella, ni nada de esto, porque la va a poder utilizar, su padre lo va a acompañar a enseñarle la cámara, cómo se usa y demás, porque ya sí tiene las habilidades o la capacidad adquirida para poder desarrollar este aprendizaje. Profundizando un poquito más en las normas, hay normas también que son innegociables y como las normas generales también son muy particulares, son personales de cada familia, porque por ejemplo, imagínense, en mi casa una norma que es innegociable es comer todos juntos en la mesa, porque en nuestra familia tenemos la fiel convicción de que esto pues nos ayuda a la cohesión familiar, nos ayuda a estar al tanto de las cosas que les suceden a nuestros hijos, de compartir un espacio en familia, de tener tiempo de calidad. Entonces decidimos que las comidas que hagamos en casa van a ser en conjunto. Vamos a estar todos juntos compartiendo ese rato porque lo vemos de esta manera, ¿no? Y creemos que nos puede aportar esto y esto es innegociable. Mientras que en otras familias, por horarios de trabajo, por comodidad o porque simplemente no lo contemplan, no es una norma que no se pueda modificar. Es decir, puede ser una norma comer a diario juntos, pero que si pasa cualquier cosa o preferimos o decidimos que en este momento no vamos a compartir ese espacio juntos por cualquier situación particular, pues no es una norma innegociable, es decir, la podemos modificar. ¿Y qué diferencia? Y me preguntarás quizás, ¿no? ¿Qué diferencia tiene una norma innegociable de un límite? Pues que, como hice hincapié antes, los límites tienen que ver con la seguridad, con la integridad y con el respeto, mientras que la norma no va a cambiar porque para nosotros es un innegociable dentro de nuestro ámbito familiar, pero como no atenta contra la seguridad ni la integridad, pues se mete como en el saquito de las normas. Y porque realmente para nosotros ahora es un innegociable, pero esto no quiere decir que de cara a el futuro, es decir, a la adolescencia de nuestros hijos que ya empiecen a salir con sus amigos y demás, vayamos a seguir teniendo estas normas. Y bueno, estas son las principales diferencias que hay entre las normas y los límites. Espero que les haya ayudado para aclarar un poco las dudas. Puedes comentarme y preguntarme lo que necesites en los comentarios. Incluso te voy a dejar el link de mi comunidad gratuita de WhatsApp donde ya somos muchas las mamás que por ahí compartimos con mi ayuda siempre y supervisión, por supuesto. Te dejo el enlace en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!